Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo estos aretes en la puntada peyote. Estos son unos aretes que una de ustedes me estuvo pidiendo en Instagram. Ya tenía rato que me los habían pedido, pero por una u otra razón no los había hecho, aunque tenía todas las mostacillas y delicas que estuve utilizando. Como les digo, se hacen en la puntada peyote y queda de esta forma como si fuera como una montañita, y esto se logra utilizando los diferentes tamaños de mostacillas y delicas que estuve usando aquí. Eso es lo más importante a la hora de hacer este tipo de diseños, el tamaño de las mostacillas, porque básicamente es la puntada peyote. Yo los estuve colocando en estos aretes, pero esta no era la idea que yo tenía. Iba a utilizar unos aretes tipo anzuelo, pero no encontré los que eran de este tono, así que por eso decidí utilizar estos aretes que compré en Hobby Lobby. Ya tiene mucho que los tenía, los iba a utilizar para otra cosa, pero en este momento los decidí colocar aquí y creo que se ven bastante bien, ya que esta pieza queda un poquito grande y esto del arete es delgadito, se ve muy bien. Díganme ustedes qué les parece. Ustedes también pueden utilizar una arracada o cualquier otro tipo de aretes que ustedes quieran. Así que espero les guste este video. Antes de comenzar, no olviden por favor darle like al video, dejar sus comentarios, compartirlo y sobre todo suscribirse si aún no lo están. En esta ocasión voy a estar utilizando mostacillas y delicas para hacer estos aretes. Son en total 8 colores y estoy utilizando estas mostacillas que son las más grandes. Estas son del número 6. Y estoy utilizando este color. Estos siguientes 3 colores son del número 8 y es este color oro. El siguiente es este naranja, que es un tono mate. El siguiente es este color amarillo, que también es un tono mate. Estos siguientes 2 colores son en el número 11-0 y estoy utilizando este rojo mate. Y es exactamente este mismo color, el de las mostacillas más grandes. El siguiente es este tono, que es un azul y también es mate. También estoy utilizando estas delicas en el número 11-0 en este color. Este es el número de este color. Y también estoy utilizando este tono oro. Este es el número. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D en este color. Una aguja del número 11. Ya coloqué aquí mi hilo, coloqué más o menos 1 metro. Voy a comenzar con las mostacillas más grandes, estoy tomando 2. Las voy a llevar por mi hilo. Voy a dejar aquí un poco de hilo y ahora me regreso aquí. Ahora voy a pasar por mi aguja estas siguientes mostacillas y delicas. Estoy tomando una del tamaño más grande, que es el mismo color que ya agregué aquí. 2 oro del número 8. 2 naranjas del número 8. 2 amarillas del número 8. 2 azules del 11-0. 2 rojas del 11-0. 2 delicas del tono oro. 2 delicas azules y 2 delicas oro. Las paso por el hilo. Ahora aquí voy a pasar estas dos. Paso aquí en este azul. Ahora tomo una delica azul, dejo una delica y paso aquí. Una delica oro, dejo una delica y paso aquí. Una mostacilla roja. Una mostacilla azul, dejo una, paso en esta.
una mostacilla amarilla del número 8, una mostacilla naranja también del número 8, una mostacilla oro. Dejo esta, paso en esta siguiente. Esta también es el número 8. Ahora aquí voy a pasar la aguja en esta mostacilla. Ahora voy a tomar una mostacilla de las más grandes del número 6 y una del 11-0. Estas dos son del mismo color. Las voy a llevar por el hilo. Ahora dejo la mostacilla pequeña, la del 11-0, y me regreso pasando en esta. Voy a pasar en esta mostacilla y voy acomodando el hilo, voy jalando poco a poco y acomodando. Ahora volteo de nuevo hacia acá. Ahora tomo de nuevo el tono oro y voy a colocar una mostacilla del número 8. Una naranja también del número 8. Una amarilla del número 8. Un azul del número 11. Una mostacilla roja del número 11. Una delica oro. Una delica azul. Una delica oro. Voy a voltear hacia acá y paso aquí hacia abajo. Ahora de nuevo tomo una delica oro, paso aquí. Una delica azul. Una delica oro. Ahora aquí comenzamos con las mostacillas de nuevo. Comienzo con una roja del número 11. Una mostacilla azul del número 11. Una mostacilla amarilla del número 8. Una mostacilla naranja del número 8. Una mostacilla oro del número 8. Aquí me regreso tomando una mostacilla del tono oro. Esta es del número 8. Una mostacilla naranja del número 8. Una mostacilla amarilla del número 8. Una mostacilla azul del número 11. Una mostacilla roja del número 11. Una delica del tono oro. Una delica azul. Una delica oro. Paso por estas dos. Ahora voy a tomar 6 delicas del tono oro y voy a pasar hacia acá por estas dos.
Voy a voltear hacia acá. Ahora aquí continúo tomando una delica del tono oro. Una delica azul. Una delica oro. Una mostacilla del número 11 en color rojo. Una mostacilla azul del número 11. Una mostacilla amarilla del número 8. Una mostacilla naranja del número 8. Paso por estas dos mostacillas. Y vuelvo a tomar otra del tono oro. Me regreso pasando aquí en esta. Esta también es del número 8. Ahora paso hacia abajo aquí. Voy a pasar dos mostacillas. Y paso aquí hacia arriba. Ahora tomo una naranja también del número 8. Una amarilla del número 8. Una mostacilla del número 11 en este color azul. Una mostacilla roja del número 11. Una delica del tono oro. Una delica azul. Una delica oro. Y aquí voy a pasar por todas estas delicas. Pasando también aquí. Y de nuevo volteo hacia acá. Ahora de nuevo tomo una del tono oro. Una delica azul. Una delica oro. Una mostacilla roja del número 11. Una mostacilla azul del número 11. Una mostacilla amarilla del número 8. Una mostacilla naranja del número 8. Ahora tomo una naranja del número 8 y me regreso aquí. Una amarilla del número 8. Una mostacilla azul del número 11. Una roja del número 11. Una delica del tono oro. Una delica azul. Una delica del tono oro. Ahora voy a llevar mi aguja hacia abajo por dos delicas. Estas dos. Ahora paso hacia arriba aquí. Y voy hacia abajo aquí. Una delica oro. Una delica azul. De nuevo una delica oro. Una mostacilla roja del número 11. Una mostacilla azul del número 11. Una mostacilla amarilla del número 8. De nuevo una mostacilla amarilla del número 8 y me regreso hacia arriba. Una mostacilla azul del número 11. Una mostacilla roja del número 11. Una delica oro. Una delica azul.
una delica oro. Y ahora regreso hacia abajo por 2. Una hacia arriba. Y una delica hacia abajo. Una delica oro. Una delica azul. Una delica oro. Una mostacilla roja del número 11. Una mostacilla azul del número 11. De nuevo me regreso aquí tomando una mostacilla del número 11. Una mostacilla roja del número 11. Una delica oro. Una delica azul. Una delica oro. De nuevo voy hacia abajo por 2. Ahora tomo una oro. Una delica azul. Una delica oro. Una mostacilla roja del número 11. De nuevo una mostacilla roja del número 11. Una delica del tono oro. Una delica azul. Una delica oro. Ahora voy hacia abajo por 2. De nuevo tomo una delica oro. Una delica azul. Una delica oro. De nuevo tomo una delica del tono oro y me regreso aquí. Una delica azul. Una delica oro. Voy hacia abajo por 2. Una delica oro. Una delica azul. De nuevo una delica azul y me regreso hacia arriba. Una delica oro. De nuevo paso hacia abajo por 2. De nuevo una delica oro. Vuelvo a tomar una delica oro y paso aquí hacia arriba.
Y ahora voy a ir llevando por todas las delicas oro hacia arriba. Voy a pasar hacia acá y volteo de nuevo hacia acá. Ahora voy a continuar tomando una delica oro, una delica azul, de nuevo una delica oro, una mostacilla del número 11 en este color rojo, una delica azul del número 11, una mostacilla del número 8 en este color amarillo, paso por 2. Y tomo una mostacilla del tono naranja y me regreso en esta. Ahora voy hacia abajo por 2. Ahora tomo una mostacilla amarilla del número 8, una mostacilla azul, una mostacilla roja del número 11, una delica oro, una delica azul, una delica oro. Ahora voy hacia abajo por 2. Una delica oro, una delica azul, una delica oro, una mostacilla roja del número 11, una mostacilla azul del número 11, paso por 2. Ahora tomo una mostacilla amarilla del número 8 y me regreso en esta. Una mostacilla azul del número 11, una mostacilla roja del número 11, una delica oro, una delica azul, una delica oro y me regreso hacia abajo por 2. Una delica oro, una delica azul, una delica oro, una mostacilla roja del número 11, paso por 2, una mostacilla azul y me regreso hacia acá. Voy hacia abajo. Ahora voy de nuevo hacia arriba aquí. Ahora aquí tomo una mostacilla roja del número 11, una delica del tono oro, una delica azul,
una delica oro, me regreso hacia abajo por 2, de nuevo tomo una delica oro, una azul, una oro, paso por estas dos mostacillas y tomo una mostacilla roja, me regreso aquí y ahora voy hacia abajo de nuevo por 2. Y de nuevo tomo una delica oro, una delica azul, una delica oro, voy hacia abajo por 2 y de nuevo tomo una oro, una delica azul, paso por estas dos y tomo una delica del tono oro, me regreso aquí, ahora paso hacia abajo y de nuevo voy hacia arriba aquí, tomo una delica azul, una oro, voy hacia abajo de nuevo tomando 2 una oro, paso por 2, una azul y me regreso aquí hacia arriba y de nuevo paso hacia abajo por 2. De nuevo tomo una oro y vuelvo hacia abajo por 2. Aquí paso por estas dos y tomo otra del tono oro y voy hacia arriba. Así ya quedaría terminado. Ahora hay que esconder nuestro hilo pasándolo entre algunas de las mostacillas y delicas. Si se van a ir hacia las delicas, háganlo con mucho cuidado de no romperlas, ya que los orificios de las delicas son mucho más pequeños que los de las mostacillas que estamos utilizando. Así que voy a ir escondiendo mi hilo aquí, pasando entre algunas delicas y algunas mostacillas.
Así, ahora aquí corto el hilo. Así ya queda terminada la pieza para nuestro arete. Y ahora solamente nos falta colocarle el arete. Yo quería utilizar unos aretes como estos que tengo, pero los estuve buscando y no los encontré. Yo quería colocarles unos que eran del mismo color de estas delicas, como este tono oro. Pero como no los encontré, voy a utilizar otros aretes. Voy a utilizar estos. Estos son en un tono oro y no es lo que tenía pensado, pero mientras encuentro los otros voy a utilizar estos. Y estos son así. Lo que voy a hacer es tomar la pieza que hicimos aquí y la voy a colocar de esta forma adentro. Voy a tomar la pieza así y la voy a ir pasando. Así es como ya quedaría. Creo que a pesar de que no es lo que tenía pensado, se ve muy bien con estos aretes, así que pueden utilizar otros aretes que ustedes tengan e incluso si son arracadas. Y bueno, chicas, así ya quedan terminados nuestros aretes en la puntada peyote. Esto es una puntada normal, ya la hemos hecho muchas veces. Seguramente a algunas de ustedes que son nuevas se les va a dificultar un poco, pero específicamente en esta puntada lo que importa es el tamaño de las delicas o mostacillas que estamos utilizando. Eso es lo que le da esta forma así como doblada. Así que espero les haya gustado este video. No olviden por favor compartirlo. Dejen sus comentarios. Yo voy a estar tratando de contestarles a todas. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos pronto en otro video. Bye.